Una consulta. Por las dudas, se podría empezar por los grupos que el martes no llegamos a desarrollar la actividad que se tenía que hacer la vez pasada. ¿Qué grupo no desarrolló la actividad? Creo que era F mi grupo, no recuerdo bien, pero nosotros cuando la profe entró nos dijo la consigna y se terminó el tiempo de... La consigna está en el aula virtual. Los casos están en el aula virtual, los bajaron la carpeta con los 18 casos. Eh, ya empezaron a ver los casos, hoy hay que completar y les recuerdo, bueno, que en la tarea hay una fecha durante la semana que viene de subir por grupo la descripción de uno de los casos, este, digamos, lo hace uno del integrante del grupo en representación de lo que consensúen entre todos, digamos, ¿no? La idea es que entre todos vayan diciendo cuáles son los términos más apropiados. O sea, eh, obviamente que no se terminaron de ver los casos porque tuvimos escasos 45 minutos, pero hoy vamos a tener un poquito más de tiempo. Así Bueno, que hoy, los que no terminaron la clase pasada, justamente hoy es el momento de avanzar. bueno, gracias. Bueno, un segundito entonces, tímidamente van apareciendo los... Decíamos entonces que los rayos X se forman en el tubo de rayos X que tiene un cátodo y un ánodo. La corriente eléctrica hace que la diferencia de potencial entre el cátodo y el ánodo viajen los electrones del cátodo hacia el ánodo, impactan sobre el ánodo y esa interacción nuclear atómica a nivel del átomo del metal del ánodo hace que eh, se desprendan ondas de rayos X. Muy bien comentó la doctora de cómo se saca la radiografía de frente y de perfil, que generalmente tratamos de que sea posterior anterior para que no se magnifique la silueta cardíaca, aunque hay ocasiones en pacientes internados o en pacientes en silla de ruedas que no pueden ponerse de pie y que la placa se hace en posición antero-posterior. También es importante que los codos vayan hacia adelante para que las escápulas desaparezcan y no interfieran en los campos pulmonares. Siempre se coloca la persona o el objeto a estudiar entre el tubo de rayos X y el chasis o detector. Acá tiene que haber, para que sea una teleradiografía de tórax, por lo menos 1,80 m. ¿Sí? Que en la radiografía de tórax definimos básicamente 5 densidades formadas por el aire, la grasa, el agua, el calcio y la densidad metal, que generalmente es, es un elemento que es ajeno al cuerpo humano, o es un medio de contraste, o es un elemento metálico adosado, etc. La densidad va a ir en esta escala, digamos. Lo más blanco, lo más denso sería el metal y lo más negro o más oscuro el aire. Entonces acá decimos que es denso, acá decimos que es hipodenso o que es de menor densidad. ¿Mm? Y esta es la escala en la cual vamos a ir viendo las distintas graduaciones de grises. ¿Mm? Que también tiene que tener la radiografía una técnica adecuada. Acuérdense que los parámetros son el miliamper y kilovoltios y tiempo. Esos son los 3 parámetros que tenemos en cuenta.
El miliampere es la intensidad de la corriente, el kilovoltio es la diferencia de potencial que hay entre el cátodo y el ánodo, y el tiempo es la cantidad de tiempo que se produce la radiación. Jugando con esos tres valores obtenemos distintas características, digamos, podemos tener placas con distintas dosis de rayos. Esta es una placa penetrada, en la cual prácticamente no vemos las estructuras pulmonares y se ve mucho la columna, o sea que podríamos decir que ya es más bien una técnica para ver columna y no para ver parénquima pulmonar. Esta es una placa con una penetración adecuada, donde se insinúan los cuerpos vertebrales dorsales, y esta es una placa blanda, con poca penetración. Se ve bastante bien el parénquima, pero realmente nos quedan cosas no se insinúa nada detrás de la silueta, es una placa deficitaria desde el punto de vista técnico. Acuérdense también que siempre hay una porción de los arcos costales que son cartílagos, que habitualmente no se ven a menos que estén calcificados, y que los parénquimas pulmonares, la principal estructura digamos, que conforma esa trama pulmonar son vasos, o sea, principalmente arterias pulmonares y también en menor medida venas, que tenemos dos hilios, el hilio derecho y el hilio izquierdo, que el hilio izquierdo es levemente superior al hilio derecho siempre, porque la arteria izquierda pasa por encima del bronquio fuente y la derecha pasa por delante. Entonces, lógicamente, una está un poquito más alta que la otra. Siempre hay que ver esta trama pulmonar o esta vasculatura pulmonar bien hasta la periferia. Acá en esta placa vemos la escápula, con lo cual decimos que esta placa, digamos que técnicamente no está óptima, a pesar de que está completa, de que está centrada, que tiene una buena inspiración. Puedo cortar los arcos costales anteriores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 arcos anteriores, llega prácticamente hasta la altura del diafragma. Es una placa con buena inspiración. Los ángulos costofrénicos siempre visibles, agudos, que nos dan la idea de que no hay nada en la cavidad pleural. Acá tenemos otra radiografía de tórax. Acá se puede observar, a ver, ¿a quién le llama algo la atención de esta placa? La hiperinsuflación pulmonar. Muy bien, puede ser. Vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está hiperinsuflado, pero es cierto, acá hay una diferencia de densidad. No hay una mama del lado derecho. Puede ser O sea, por una prótesis en el lado izquierdo de mama. yo diría que le falta la mama derecha. Probablemente la paciente está operada. Y acá hay unos elementos de metal que no sé qué son, pero podemos ver que desde el punto de vista imaginológico los pulmones están bien, se ven bien el hilio derecho. Fíjense que al no tener la densidad de la mama se ve mucho más clara la vasculatura, ¿no? Acá. Y este pulmón parece más traslúcido, o parece quizás tiene diferente densidad, pero en realidad no se debe al pulmón específicamente, sino a la densidad que le da la sombra de la mama. Es una placa con algunos detalles también respecto de los otros, de la otra que vimos antes. Bueno, después vamos a entrar en detalle de cómo está conformado todo el borde derecho del mediastino y el borde izquierdo. Acuérdense que en esta radiografía nosotros tenemos una superposición, en 2 dimensiones tenemos una superposición de una estructura volumétrica, entonces se superponen los tejidos, los órganos que están anteriores con los posteriores, y ahí un poco está la dificultad de hacer un diagnóstico adecuado, a veces con la radiografía de tórax, que se torna difícil. Entonces acá tenemos borde derecho,
vena cava superior, acá se ve la vena ácigos, esto es cava superior, aurícula derecha. Acá tenemos arteria subclavia izquierda, botón aórtico o aorta, callado aórtico, el arco de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Hilio izquierdo un poquito más alto que el hilio derecho y las ramas, o sea, toda la vasculatura pulmonar hasta la periferia. Senos costofrénicos libres, la placa impresiona completa, las escápulas están afuera. Acá bastante bien centradas las clavículas respecto de la espinosa. Y se ve la base del cuello, como decía la doctora, y acá se ve la cámara gástrica y el colon. O sea, todos datos en favor de una placa prácticamente normal, con las características técnicas adecuadas, de buena penetración. Bueno, esta imagen la pongo básicamente para que ustedes se den cuenta que lo que estábamos diciendo recién, ¿no es cierto? Si yo pongo acá veo el aire del pulmón y digo que acá hay estructuras vasculares, realmente si aplicamos contraste y hacemos una angiotomografía de vasos pulmonares, vean ustedes la cantidad de vasos y cómo llegan hasta la periferia. Entonces, esto es lo que tenemos que imaginarnos cuando miramos una placa de tórax, que tenemos que ver todo el parénquima y que todo está ocupado por estructuras vasculares predominantemente. Acá se puede observar muy bien cómo la arteria pulmonar izquierda está más arriba que la derecha. Esta pequeña diferencia es porque esta rama pasa por arriba del bronquio fuente y esta pasa por delante. Y estas otras estructuras son las venas pulmonares, que en general en la placa cuesta un poquito más verlas. Se suele ver un poquito esta, un poco esta. Acá se superponen la vena y la arteria. O sea que nos sirve digamos, para tener esos parámetros. Ustedes acá ya están viendo las arterias como las veíamos recién. Si ustedes se las imaginan, están todas acá las ramas arteriales, con los troncos más importantes. Rama derecha de la arteria pulmonar, rama izquierda un poquito más arriba. Acá se ve el entrecruzamiento entre la arteria y la vena del lóbulo superior, y acá se ve una vena que tiene una trayectoria oblicua hacia la aurícula izquierda que está acá. Esta es la vena pulmonar inferior. Acá mucho no se ve, pero podríamos decir que en este sector están transcurriendo las venas. Muy bien, senos costofrénicos bien. Vamos a contar los arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta está bien insuflada. Se ven las estructuras blandas y se ven las partes óseas de la cintura escapular y la base del cuello. Una buena placa. Bueno, rapidito el repaso de los lóbulos pulmonares. Tenemos 3 a la derecha, 2 a la izquierda, cada uno con sus segmentos, que todos vistos de frente se superponen. Entonces, a veces uno sabe que acá está la cisura menor, y entonces lo que está para arriba es el lóbulo superior, y acá está el lóbulo medio. Pero el lóbulo medio, acá fíjese que acá sobresale ya parte del lóbulo inferior. Lo mismo pasa del lado izquierdo, donde no tenemos lóbulo medio, pero tenemos un equivalente, que sería el lóbulo de la língula, con 2 segmentos, superior e inferior. Lo mismo que hoy, después vamos a repasar otra vez eso, la placa de perfil, y bueno, la anatomía funcional que dijo la doctora, el lobulillo pulmonar secundario, es un grupo de acinos que tiene un bronquiolo terminal con los distintos bronquiolos respiratorios y los acinos pulmonares. Y lo que rodea son los tabiques de tejido conectivo con vénulas pulmonares, linfáticos, que llevan la sangre, o la sangre y la linfa hacia la, en este caso las vénulas van hacia la aurícula izquierda. Y acá tenemos ramas arteriales y nervios, así como se ve en una tomografía de alta resolución.
los patrones que vamos a repasar: alta densidad, baja densidad, reticular lineal y nodular. Como dijo muy bien la doctora el otro día, tenemos que si podemos tener, si nacen en el centro del lobulillo, ¿sí? Se llaman centro lobulillar, o puede haber estructuras que se producen en la periferia o en los tabiques. Entonces tenemos que tratar de identificar en qué sector del lobulillo, que lógicamente eso se ve mejor en la tomografía, más que en la placa simple. Patrones de alta densidad. Y bueno, acá ya enseguida me detengo, pero básicamente ustedes están viendo placas con algunas imágenes patológicas. Entonces, acá tenemos una imagen radiodensa o radiopaca, y decimos primero, ¿qué es? Es una imagen densa. Segundo, ¿dónde está ubicada? Acá podemos decir que está ubicada parailiar o en el tercio medio del emitor izquierdo o en el tercio medio del parénquima pulmonar. Siempre hablar con propiedad. Después, una vez que dijimos dónde está ubicada, ¿cómo son los límites? Bueno, primero decimos que la densidad es ligeramente heterogénea. Acá hay una zona de mayor densidad, acá también, y acá hay una zona de menor densidad central. ¿Cómo son los límites? Los límites son mal definidos, no se sabe bien dónde empieza y dónde termina. Después, puedo ver esta estructura acá puntiforme, que en realidad es un bronquio visto de frente, con lo cual tengo esto y algunas otras estructuras de menor densidad que podría ser el broncograma aéreo, signo del broncograma aéreo. Entonces ya sé que es una imagen que está ocupando el espacio alveolar. ¿Qué cosas pueden ocupar el espacio alveolar? Un exudado, un trasudado, sangre. Entonces, son los distintos diagnósticos diferenciales. Si a esto le pongo que el paciente tiene fiebre, de leucocitosis, tos, entonces yo ya voy pensando que eso no va a ser sangre, sino que probablemente sea un exudado y que eso sea una neumonía. Bueno, después vamos a ver el frente y perfil, del perfil vamos a hablar después. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a hacer los grupitos. Si pueden encender la cámara un minuto, así por lo menos nos vemos las caras. Perfecto. En este momento hay 38 alumnos. Somos 50 y ustedes son 56. O sea, no sé por qué hay gente que no está asistiendo a clases, si tienen algún problema o no, pero después se les va a complicar si no concurren a clases. Me preocupa a mí eso. Bueno, mientras tanto, el que no fue al baño todavía puede ir mientras yo armo los grupos.